Estamos hablando del libro de Hechos, vamos hablando sobre diferentes cosas, pero coincidentemente algunos de los temas que estamos tratando también están relacionados con las 5 solas. No sé si todos saben lo que son las 5 solas. Fueron 5 declaraciones de fe que son básicas para la salvación del hombre. Lo que se habló acerca de la Reforma, lo que se estaba enseñando, lo que enseñaba la Iglesia Católica, era que el hombre tenía que ser salvo, si bien por un gran porcentaje de su salvación ocurría por la fe, pero también las obras jugaban un papel muy importante en la salvación. Entonces había una mezcla entre fe y obras para poder ser salvo. Y al final nos damos cuenta que el hombre no puede hacer ninguna obra para la salvación. Así que si hacemos esta mezcla, llegamos a la conclusión de que es imposible la salvación del hombre. De ahí salía la oración, las misas, después se instauraron cosas como que había que orar por las almas que estaban en un lugar que ellos habían concluido existía, que era el purgatorio, para poder sacar las almas de ese lugar intermedio y que pudieran tener salvación, o si no se hacía nada por esas almas, finalmente iban a condenación eterna. Bueno, todo eso fue un proceso que llevó a la iglesia a perder de vista el evangelio, al grueso de la iglesia, porque también siempre hubieron verdaderos cristianos al margen de la iglesia oficial. Pero en el libro de Hechos que estábamos leyendo ahora, Pablo se propone ir a Jerusalén. Y en este viaje no lo quería hacer por barco, sino que se va por tierra porque quería ir reafirmando ciertas cosas fundamentales que los cristianos tenían que creer. La fe tenía la tendencia a desgastarse, había mucha influencia cultural, había mucha influencia religiosa que se metía en la iglesia y que las verdades bíblicas que Cristo había dejado para el hombre se empezaban a tergiversar o desgastar. Y la gente empezaba a perder de vista lo esencial, lo básico. Y cuando vemos que Pablo pasa por estas iglesias, empieza a recordar o a hablar acerca de estos temas para reforzarlo, para tratarlo una y otra vez. Y en el libro de Hechos, en lo que leímos, entonces Pablo está aquí hablando de esto. Y en las últimas, voy a destacar 2 versículos de la lectura, pero antes de eso, Pablo ya se estaba despidiendo de esta iglesia y me gusta el versículo 28, dice, por tanto, mirad vosotros, en el versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él estaba diciendo, hermanos, probablemente esta es la última visita que yo voy a hacer, esta es la última vez que yo estoy con ustedes. Por tanto, yo os protesto por el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Él se había dado el trabajo de enseñar, de reforzar las escrituras, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y finalmente también aquí más abajo nos habla de la despedida, que fue muy emotiva. La iglesia lo abrazaba fuertemente y finalmente hacen una oración de rodillas en la playa ante la partida de Pablo. Y eso para mí es muy emotivo, porque la relación que había de Pablo era una relación de preocupación por la iglesia. Y aunque ustedes no lo crean, o a lo mejor no lo ven muchas veces, nuestra preocupación como predicadores es fuerte por ustedes, hermanos. Aquí no estamos para lucirnos, no estamos para competir uno con otro de los predicadores a ver cuál predica mejor, cuál es más efectivo, ni nada de eso. Estamos pensando en que lo que estamos enseñando sea de bendición para sus vidas, que pueda reforzar la fe cristiana, que pueda fortalecer la vida cristiana. Bueno, Pablo era el sentir de él y él se va tranquilo porque había dejado por lo menos las bases bien cimentadas. Y para llegar a esto, no sé si el Power estará disponible, espero que sí. Sí, ahí está. Bueno, hay 2 versículos que voy a citar de todo lo que leyó el hermano. Uno es Hechos 20:21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Alguna de las cosas importantes que estaba hablando Pablo, y aquí lo cita, es el arrepentimiento. Queridos hermanos, hay algo que todos nosotros tenemos que reconocer, y es que delante de Dios todos nosotros somos faltos. Ya lo dije en la clase hablando de Josué, todos nosotros somos pecadores, somos malos comparados con la pureza, con la perfección de Dios.
y hemos ofendido a Dios con nuestros actos y con nuestras actitudes. Y cuando entendemos, comprendemos esta verdad, lo que esto debe producir en nosotros es arrepentimiento. Yo me acuerdo cuando chicos hacíamos alguna maldad, sobre todo cuando los papás nos habían advertido de eso. Cito a veces esto que no jueguen con la pelota en el comedor porque me van a botar algo, me van a romper algo. Y uno como chico, no, si uno maneja bien el balón, dice todo, hasta que el balón rebota y rompe algo, un florero, alguna cosa. ¿Y cómo nos sentimos en ese instante? Después que nos sentíamos los campeones del balón, la embarramos. Viene a nosotros arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué no le hice caso a la mamá si me dijo que iba a pasar algo? Y yo no le hice caso. ¿Pero soluciona algo el arrepentimiento? ¿El florero o lo que rompimos se arregla? No, queda roto ahí. Bueno, lo que pasa también cuando nosotros ofendemos a Dios y que nos damos cuenta de lo que hemos hecho, debiéramos sentir arrepentimiento por los efectos que esto va a tener sobre nuestra vida. El evangelismo moderno se quiere siempre saltar uno de los factores que no quieren hablar, y es el infierno. Hoy en día se tiene temor a hablar del infierno. Escuchaba un señor que se llama Luis Palaui, que es uno de los predicadores de mucha fama, y él dice: yo no hablo del infierno porque eso asusta a la gente, así que yo en mi predicación, en mi evangelización, no hablo del infierno. Y es dramático, porque si no entendemos en el peligro, en la condición que estamos, no podemos apreciar ninguna de las otras cosas que Cristo ha hecho en favor nuestro. Hermanos, si tú y yo nos damos cuenta que estábamos a las puertas de ir al infierno, realmente vamos a valorar, a apreciar lo que Cristo hizo por nosotros, la obra salvadora, redentora. Nadie entiende el valor de los salvavidas de un barco hasta que el barco se empieza a hundir. Cuando tú te das cuenta que el agua empieza a subir a la cubierta y ves que el barco se va inclinando y hundiendo, tú empiezas a buscar con desesperación un bote o un salvavidas, porque te das cuenta de que tienes necesidad de ese aparatito, de ese utensilio que te va a salvar la vida. Es similar en la salvación. El Cristo no vino para completar nuestra vida, para mejorar nuestra existencia. Él vino para renovar, para salvar, para cambiar totalmente nuestra existencia. Éramos esclavos del pecado, condenados por el pecado y merecíamos la condenación eterna. Y Él se puso en medio para poder salvarnos de esta condición. Hermanos, es esencial que entendamos esto para seguir comprendiendo el resto de la obra de Cristo. En Hechos aquí entonces dice que a los gentiles Él les predicó y a judíos el arrepentimiento para con Dios. Primero ellos tenían entonces que arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de cómo habían vivido, arrepentirse porque toda nuestra vida ha sido un fracaso delante de Dios. Y aunque a lo mejor para nosotros es una vida exitosa, delante de Dios, si le hemos ofendido, no tiene ningún valor. Ahora, eso es el momento en que nosotros llegamos al arrepentimiento, cuando nos damos cuenta que a pesar de todo esto, nuestra vida delante de Dios está desprovista de salvación y por el contrario, la ira de Dios descansa sobre nosotros. Pero dice también que Él le predicó de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A mí me tocó 2 solas, son 5 solas, ¿no es cierto? La primera es sola escritura, después viene sola fe, ¿ya? Sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, ¿ya? Estas tienen un orden y tienen su razón de tener un orden. No es que a alguien se le ocurrió, bueno, lo voy a poner así por orden alfabética o porque es más cortita esta palabra. No, tiene su razón de ser, ¿ya? En este día sería muy extenso si explico todo esto, así que solamente me voy a remitir a hablar de las 2 que me tocan a mí. La primera es de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda está en el versículo 24. A ver si corremos el data, vamos a separarlas ahí. En el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dale una más, Elías, por favor. Ahí desaparece el resto del versículo y en lo que primero quiero ceñirme en la primera es el Señor Jesucristo. Y en la segunda uno más.
en la gracia de Dios. Estas dos cosas están estrechamente ligadas entre sí. Dios quería darnos gracia, Dios quería mostrar misericordia hacia la humanidad, pero la misericordia que Dios quería mostrar no podía transgredir su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios podía perdonarnos, pero si Él no hacía algo para borrar la condición que teníamos, entonces Dios pasaba a ser injusto porque no hacía justicia. Suena raro y enredado, ¿no es cierto? Lo explico de otra forma. Si un juez viene delante de él un delincuente y el juez dice, pucha, me cae simpático el tipo, me cae bien, es gracioso, pero mató a una persona. Bueno, pero como es simpático el joven, como me cae bien y a lo mejor puede mejorar su vida, puede ser un profesional, lo voy a sacar y no lo voy a condenar. ¿Qué diría la audiencia? Injusto, ¿no es cierto? Similar sería Dios si solamente nos hubiera perdonado, si solamente hubiera dicho, ya, yo doy mi gracia y perdono a los que yo quiero perdonar, yo les voy a dar gracia, a ustedes les voy a dar misericordia. Porque Él estaría transgrediendo su justicia y Él no puede transgredir algo que es parte de su naturaleza. Entonces, para Dios poder dar gracia, tener misericordia, dar este regalo de salvación, tenía que hacer algo primero. Y esta obra es la obra que hace nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que una vez que nos arrepentimos, una vez que nos damos cuenta del lugar en que estamos ubicados, tenemos que acudir a la persona que obró en favor nuestro. Vamos a la segunda diapositiva. Dale una más. Cristo hizo dos tipos de obra fundamental en favor de nosotros. Primero, su obra. En primera de Timoteo dice 2:5, porque hay un solo mediador. Un solo Dios. Perdón, un solo Dios. Parece que faltó algo así. Sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿no es cierto? Está media borradita. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, ahí sí, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Voy a correr la cortina porque está estorbando, ¿ya? Esto, hermanos, es fundamental. No hay otra opción de salvación. No hay otra posibilidad. La Biblia nos dice porque hay un solo Dios de partida. No hay muchos dioses como quisiéramos o quisieran algunos tener. Que Mahoma, o divinidades que pudiéramos crear. En la India, el otra vez escuchaba que hay más de 3.000 dioses. Bueno, son mucha gente. Cualquier cosa es un dios. Pero la Biblia nos enseña porque hay un solo Dios y ese Dios ha determinado que haya un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo, ¿ya? Entonces es importante, hermano querido, que tú y yo como pecadores entendamos que la única posibilidad de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Amén. Pecadores necesitamos de un Cristo para nuestra salvación. ¿Y por qué a Cristo? Bueno, primero dice porque es el mediador entre Dios y los hombres. Y aquí habla aún más de lo que Él hizo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo en rescate. Querido hermano, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que el pueblo de Dios, la iglesia que Él escogió, pudiera alcanzar salvación, Él tuvo que entregar su vida, y no fácilmente, sino que muriendo en una forma completamente complicada, difícil, sufriente. Él fue un sacrificio el que hizo por nosotros. Yo sé que esto me dirá algún hermano, yo ya he escuchado tanto de esto, pero hermano querido, esto tenemos que avivarlo constantemente en nuestro corazón. Si tú no avivas esto en tu vida, si Cristo no tiene esta excelencia, tu cristianismo va a ser un cristianismo opaco, sin brillo, tibio, frío, y finalmente a lo mejor hasta vas a dejar de tener el gozo precioso que nos da el sentir que el Hijo de Dios murió en nuestro lugar. Cuando hablamos de grupo, es fácil decir que Cristo murió por todos nosotros. Esto hace que
no sintamos el efecto, como dicen en las películas, el efecto manada, ¿no es cierto? ¡Ah, murió por todos nosotros! Pero quisiera en este momento que pensaras ahora en ti personalmente y en Cristo como tu Salvador. No pienses en el hermano, no pienses en la iglesia, no pienses en el resto de personas, sino que piensa ahora en ti mismo. Él se dio a sí mismo el rescate por ti, hermano, por tu vida, para que tú pudieras alcanzar salvación. Me apunto a mí también, pero estoy hablando de que lo veamos en forma personal. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, murió por un pecador como tú y yo, que no teníamos ningún valor. No sé si eso te emociona, hermano. Yo el otro día decía, siempre a nosotros nos gusta mostrar la parte bonita, agradable, ¿no es cierto? Siempre cuando vamos a algún evento nos arreglamos y nos tratamos de tirar las arruguitas y qué sé yo, de que vernos lo mejor parado posible. Y nuestro comportamiento impecable, derechito, nos tratamos de parar derecho y de demostrar una imagen correcta en todo lo que hacemos. Tratamos bien inclusive hasta las personas para que tengan una buena imagen de nosotros. Pero delante de Dios éramos nada, hermanos. Y Él aún así, el Hijo de Dios, quiso morir por nosotros. Tú y yo sabes lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón, ¿no es cierto? A lo mejor los demás vemos personas bonitas, simpáticas, agradables, todo perfecto. Pero tú sabes, y yo sé, que mi corazón es un corazón pecador y que necesitó de la muerte de Cristo para nuestra salvación. Vamos a la próxima diapositiva. Lo primero hablaba de la obra de Cristo en favor nuestro, y esto habla de la exaltación que Dios le da a Cristo. Hermano, quiero hacer énfasis que estoy haciéndolo apretadito, porque si no van a tener que estar 2 horas aquí. Pero estoy haciéndolo reducido. La exaltación de Cristo. El Señor, Dios Todopoderoso, envía a su Hijo a morir en nuestro lugar. Él se entrega para rescatarnos, pero también Él lo exalta por sobre todas las cosas. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Lo primero que Él ha hecho es librarnos de la potestad de las tinieblas. Éramos esclavos, íbamos en cadena detrás del pecado. Aunque tú quisieras hacer lo bueno, tarde o temprano estabas pecando, porque nuestro corazón estaba esclavizado, vendido al pecado. Así que lo primero que tuvo que hacer es librarnos de la potestad o del poder de las tinieblas. Y de ahí nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermano pecador. Y yo no quiero decir esto, pero alégrate porque Cristo murió por nosotros. Lo que no quiero decir es alégrate porque eres pecador, porque uno de los requisitos que necesitamos para la salvación es que seamos pecadores. Suena raro, ¿no es cierto? Pero el requisito para alcanzar salvación y para venir a Cristo es que entendamos que somos pecadores. Obviamente el pecado no es agradable, no es algo en lo que podemos gozarnos y alegrarnos, pero gracias a Dios porque tuvo misericordia de pecadores para nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque las excusas generalmente son: no voy a la iglesia porque todavía, hermano, yo tomo, porque digo garabatos, porque tengo una relación ilícita, porque esto y lo otro, porque tengo tanto pecado. ¿Qué voy a ir a hacer yo a la iglesia? Pues si tú, hermano, tienes pecado, tienes problemas, tienes relaciones ilícitas, tienes lo que sea en tu vida, garabatos, ordinarieces, malos pensamientos, pornografía, lo que quiera que haya en tu cabeza, tú eres uno de los que tienes que venir a Cristo porque le necesitas a Él, le necesitamos a Él. Él nos va a librar de la potestad del pecado y nos va a trasladar al reino de su amado Hijo. Y dice después, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros nos alejamos de Cristo, no queremos venir a Cristo porque nos sentimos pecadores?
Pero aquí está el remedio. Él es la redención, el perdón de nuestros pecados, hermanos queridos. Si tú miras a los que están a tu alrededor, seguramente vas a decir, estos son más santitos a lo mejor que yo. Hermanos, si estamos aquí es porque somos pecadores. Estamos pecando y necesitamos la ayuda de un Salvador constantemente que nos ayude a redimir, a sacar ese pecado que está sobre nosotros. Entonces, tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Mire lo glorioso que dice aquí, empieza a levantar a este Cristo, primero como Salvador y ahora dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mire qué glorioso como el apóstol lo pone primero como nuestra primera mirada, el Salvador, el Redentor, el que perdona nuestros pecados, pero ahora empieza a subir más arriba. Dice que Él es la imagen de Dios, la esencia misma de Dios, invisible, el primogénito de toda la creación. Y alguno pudiera pensar, fue lo que primero Dios creó. Lo aclara aquí el apóstol, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No es que Él sea creado, Él era Dios, sino que Él fue el primogénito creando todas las cosas que venían después. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Él creó todas las cosas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué manera de levantar a un personaje! Dios y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma a este Cristo que para los judíos muchos era un falso profeta, era un impostor, pero para los que hemos depositado nuestra fe en Él, debiera ser el excelente, a quien debiéramos levantarle el más grande de los monumentos por la obra que hizo en favor de nosotros. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Más encima, la esencia de la mantención de todas las cosas están en Él. Y aquí algo precioso. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí la cabeza, no se me va a enojar tío Luis, no es el tío Luis de la iglesia, él es el pastor, pero la cabeza que realmente está sobre nuestra iglesia es Cristo. Y el pastor se somete a la autoridad de Cristo y predica a Cristo. Hermano Luis no se molestó, ¿no es cierto? No, porque él siempre nos dice, yo soy una persona común y sabe que su labor es alimentar al rebaño, pero la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Hermano, esto debiera darnos cierta seguridad o una gran seguridad, porque nuestra iglesia no está descansando sobre los ancianos ni sobre el pastor, está descansando sobre la obra de Cristo en favor de esta misma iglesia. Si tus ropas están blancas, si tú eres salvo, no es por nuestra obra ni por nuestro mérito, es por lo que Cristo hizo en favor tuyo y en favor mío. Así que aunque el pastor falle, aunque los ancianos fallen, Cristo no va a fallar, porque su obra ya está consumada en favor nuestro, en favor tuyo, en favor mío. Hermanos, alégrate porque hoy es un día de fiesta. Estamos celebrando al Salvador, Cristo nuestro Señor. Después sigue diciendo el primogénito de entre los muertos, el que murió y que resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Aquí no lo dice, pero lo dice en otros versículos, intercediendo por nosotros, para que en todo tenga la preeminencia. Caramba, dije yo, ¿qué es preeminencia? El primer lugar, el privilegio, el destacado, el excelente. A Cristo se le dio toda esta todo este tremendo reconocimiento. Y esto se redujo en las enseñanzas que recuperó la iglesia protestante, la iglesia reformada en la época que vino este proceso de la reforma, en una sola, que se llamaba solo Cristo.
Él es el único que merece ser adorado, que merece ser levantado en medio de la iglesia por la salvación que produjo a su pueblo. Solo en Él encontramos salvación. No hay otro nombre, como leíamos antes, bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Te sientes pecador, hermano? No me respondas, porque el que está al lado va a decir, claro, él es pecador. ¿Te sientes pecador? Yo me siento pecador. En buen chileno, la embarro todos los días. Y necesito todos los días de este Cristo, de la misericordia de este Señor. Solo Cristo es nuestro Salvador y solo en Él encontramos salvación. Vamos al segundo tema que teníamos ahí y que era la gracia. Gracia, ¿qué significa gracia? Es una palabra que hoy en día a lo mejor se confunde un poco. Cuando dicen esa persona tiene gracia es porque es chistoso, porque es simpático, porque tiene ángel, no sé, tantos términos que se usan hoy en día. Pero no está hablando de esa gracia, sino que aquí lo que está hablando cuando usa la palabra gracia es de un favor, un don, un regalo que se hace a otra persona sin que esa persona se lo merezca. ¿Ya? Nosotros siempre hacemos regalos a la gente que se lo merece. A mí me hace un poco regalo porque parece que no me merezco muchas cosas. Pero generalmente cuando está de cumpleaños nuestra mamá, le hacemos un regalito, ¿no es cierto? Para el Día de la Madre, hacemos el mejor esfuerzo y compramos el mejor Super 8 que está. No, compramos el mejor chocolatito o un regalito para llevarle a nuestra madre, ¿no es cierto? ¿Y cómo se siente la persona que lo recibe? Bien, mi mamá me dice muchas veces cuando yo le regalo cosas, me dice, pero hijo, no te molestes, si con que me vengas a ver es suficiente, me dice. Eso yo sé que lo dicen para adorar la píldora, porque si uno la llega a ver no va y no le lleva el regalo, después se ponen a llorar, un regalito me saqué. Bueno, cuento aparte. Cristo o Dios preparó el regalo más grande, el don de gracia más grande que podía darle a la humanidad. Y fue lo que ya hemos hablado, Cristo. Cristo es la gracia personalizada. Cuando Cristo viene aquí a la tierra a morir por nosotros, Él está generando gracia, Él está dándole cuerpo a la gracia. Dije antes que Dios no podía perdonar al hombre simplemente porque sí. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo que era perfecto, que no necesitaba, no debía morir porque era el Hijo de Dios y no había cometido pecado y la muerte estaba reservada solamente para los pecadores, Él decide voluntariamente morir en favor de los que necesitan salvación. Él muere sin necesidad de morir, sin tener la obligación que morir, pero muere para que Moisés Salas pueda alcanzar salvación. La justicia de Él, lo bueno que Él era, se le transmite a Moisés Salas. Oye, que soy beneficiado yo, pero no solo a Moisés Salas, sino que a todos los que creen en Él a través de la gracia, le es transmitida esa justicia. ¿Y sabes lo glorioso de esto? Es que Dios ahí queda bien parado, queda justo porque entrega a su Hijo para poder a cambio rescatar al pecador. Cristo muriendo por pecadores. Mire el intercambio. Intercambia la vida de su Hijo para que tú y yo alcancemos salvación. El regalo más glorioso que Dios nos puede haber dado es su Hijo muriendo por nosotros. Disculpen que me emocione, hermano, pero es que somos tan poca cosa y Él murió por nosotros, hermano. Ojalá cada día pudiéramos sentir ese peso de pecado que había en nosotros y ver la gracia que Cristo nos regaló. Nos vistió de gloria, hermano. Nos vistió de hijo. Qué glorioso ejemplo cuando llega el hijo pródigo, hediondo a cerdo, cochino, con su ropa inmunda. Había renunciado a la familia y el padre corre a recibirlo. Me acuerdo cuando joven llegué a la iglesia y no tenía sentido mi vida. A lo mejor la palabra es fuerte, pero era un pobre desgraciado que no sabía para dónde iba.
Y el Señor corrió a recibir. Con toda mi imperfección, con todo mi pecado, con toda mi maldad, Él corrió y me recibió. Hizo como con el hijo pródigo. Puso anillo de hijo en mi mano. Me vistió con ropas reales, con ropas dignas. Y me hizo una vez más su hijo. Y eso lo ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Por gracia, un regalo. El hijo pródigo no se lo merecía. Ya había deteriorado, había gastado todo lo que se le había dado. Se había hecho nada. Pero Dios, el Padre, tuvo misericordia con él. Y así Dios tuvo misericordia con nosotros, entregó a su Hijo para vestirnos de ropajes blancos, limpios, de gloria a nosotros, que no éramos nada. Creemos en la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Dios nos regaló, llegó y tiró la gracia y la dio solamente, bueno, el que quiera sea salvo, el que pueda sea salvo, sino que Él determinó que hubiera algo que se llama la fe en nuestros corazones y que Él lo pone en nosotros para que creamos y descubramos esta gracia. Y caminemos y corramos a este Cristo que se entregó en favor nuestro. La justicia de Dios nos hace que hoy podamos parar, la justicia de Dios que nos regaló, que nos dio, la gracia que nos dio, hoy en día nos hace que podamos estar delante de la presencia de Dios. Y un día efectivamente vamos a poder estar delante de su presencia porque hemos sido vestidos con esta gracia, con la obra de Cristo en nuestro favor. Hermanos, no hay nada que nos pueda proteger de la obra del poder, de la santidad de Dios, de la perfección de Dios. No hay ni una obra que nosotros pudiéramos hacer que no fuera destruida si estuviéramos delante de la presencia de Dios. Pero gracias a Dios que Cristo nos ha vestido con un traje que sí puede recibir la gloria de Dios, resistir la gloria de Dios, y que es la justicia que Él mismo nos ha regalado. Oiga, qué regalo más glorioso, hermano. Y nosotros somos tan remolones. Ay, que no quiero ir hoy día a la iglesia. Ay, que me da lata. Es que la película que están dando es justo a esa hora. El partido de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo, hermano, entregó su vida y nos compró para Él. Somos propiedad suya. Gracias a esa obra gloriosa que Él hizo en favor nuestro. La gracia es lo contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo es un pago o compensación. Usted trabaja todo el mes por un sueldo y su patrón le paga a usted. ¿Por qué? Porque usted trabajó por el sueldo. Usted se ganó esa platita que le pasó, le va a entregar el patrón, ¿no es cierto? Usted se merece el 1,5 millones que el patrón le va a pagar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si usted no va ningún día a trabajar y llega a fin de mes patuamente a la oficina del jefe y le dice, vengo a buscar mi sueldo? ¿Qué le va a decir el jefe? No te llegó el sobre azul a la casa, le dice, ¿no es cierto? Patú, ven a buscar la plata. Es si el patrón llegara y dijera, oye, ¿verdad? O sea, hoy día es 30. Oye, pero tú no viniste a trabajar ningún día. A ver, no, ningún día. ¿Sabes? Pero, toma, ahí está tu sueldo. ¿Me gané ese sueldo? ¿Cómo se llama eso? Si él me paga el sueldo. Aunque eso es algo muy ficticio. Si él me paga el sueldo, ¿cómo se llama eso? Regalo, y eso podríamos compararlo con la gracia de Dios. No hay mérito que nos pueda ganar la gracia de Dios, con el cual podamos ganar la gracia de Dios. Es gratuito, misericordia, amor de Dios hacia el pecador. Él nos paga el sueldo completo a pesar de que no hicimos nada para ganarnos el sueldo. Él nos lleva al cielo, nos entrega el cielo, la vida eterna, a cambio de nada más que la entrega que hizo su Hijo en favor nuestro. Pero yo no obro nada para ganarme la salvación. Las personas somos expertas en complicarle la existencia al pecador.
Claro, ya llegamos a la iglesia, hemos sido perdonados y nos sentimos buenitos. Así que si llega un pecador mugroso, ya hermanito en la puerta nomás. Si llega bebido, mal olor, ay, ojalá que ni se nos meta para acá para adentro. No sé, podríamos poner muchas situaciones y muchas veces miramos el menos. Pero así como un día Dios tuvo misericordia de nosotros, también Dios tiene misericordia de otras personas. Hermano querido, y con esto ¿qué quiero decir? Que así como nosotros hemos sido salvos por gracia, debemos predicar también la gracia y no complicarle la venida a las personas a la iglesia. A veces cuando las personas las invitamos a la iglesia, yo he invitado gente a la iglesia y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo todavía fumo, es que yo hago esto, es que yo, mira, la verdad todavía no he pensado en arreglar mis cuentas con Dios, todavía estoy metido en este lío, es que tengo problemas con esto y en esto otro. ¿Y qué le decimos nosotros? Bueno, te esperaré para que soluciones tus problemas, cuando puedas, acompáñanos. Ese es el momento preciso en que tienes que venir a la iglesia, porque Dios está llamando gente de esa calidad a su pueblo, para que sea su pueblo. Tú estás en la condición requerida para ser salvo. No esperes más, es el momento de venir a Cristo. Ven con tus pecados, ven con tu saco de deudas o con lo que tengas encima. Ven a Cristo, porque Él te va a redimir por gracia. Y entre más sucio, más inmundo llegues a Cristo, mayor va a ser la percepción que tienes de la gracia. Me acuerdo cuando conversábamos con los hijos que eran hijos de pastor. Nosotros que éramos pecadores cochinos, mugrosos, mal pensados, llegábamos a la iglesia y nos sentíamos así tirados en el suelo, y cuando comprendíamos la gracia de Dios nos sentíamos más contentos que ocho, como decíamos antes, ¿no? En términos antiguos. Nos sentíamos súper contentos. Pero hablábamos a veces con los hijos de pastores y los cabros habían sido buenos toda su vida. No echaban garabatos, no habían robado, según ellos, nada en su vida, aunque sabemos que a veces igual hacemos algunas cosillas por ahí, ¿no es cierto? No tenían malos pensamientos, eran a veces el número uno de la clase, las tenían todas, bien peinaditos, usaban ropa formal, nosotros todos desastrados, estaba la ropa amasada en esa época, bueno, diferentes cosas. Y ellos, uno los miraba y uno decía, estos cabros, ¿de qué se van a arrepentir si son tan buenos? Pero la Escritura nos dice que nosotros ya somos pecadores aun cuando nosotros nacemos. Ya venimos pecadores, somos parte de una raza pecadora. Lo único que falta es que crezcamos y se manifieste lo que somos, ¿no es cierto? Como así un león, usted lo cría de chiquitito y el león a lo mejor lo va a tener en las manos y va a jugar con el gatito y el gatito empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que un día el gato se vuelve demasiado brusco y a lo mejor los termina devorando. Aunque hay leones que han demostrado lo contrario. Pero la naturaleza de él es devorarse a las otras animalitos que están alrededor, y ellos nos ven a nosotros como animales, y su naturaleza tarde o temprano va a terminar devorando al que está al lado. Pero nuestra naturaleza pecadora tarde o temprano se manifiesta y empezamos a pecar, mal pensar y hacer diferentes cosas, porque somos pecadores. Ninguno está excluido de esta naturaleza, y necesitamos entonces a este Cristo que murió por nosotros, y necesitamos esta gracia gratuita que se da hacia pecadores. Otro problema fuerte es, pero después de aceptar eso, yo no estoy dispuesto a cambiar. No quiero cambiar, en realidad todavía quiero seguir viviendo. Hermano querido, si tú realmente sientes que estás ofendiendo a Dios, probablemente te siga gustando lo que estás haciendo. Pero si tú te das cuenta de que eso no agrada a Dios y que si ya estás pensando en cambiarlo es porque algo te está produciendo, ven al Señor como estás y déjale que Él haga las transformaciones necesarias en tu vida, que Él cambie tu conciencia, que Él cambie las cosas que tú estás haciendo. No trates de cambiarte tú a ti mismo, hermano querido, porque eso te lleva generalmente a dos cosas. Una, a que fracasas, porque nosotros no podemos cambiar radicalmente nuestras vidas. Y segundo, porque cada vez que fracaso me defraudo de mí mismo y empiezo a pensar que estoy perdiendo lo que Dios ha hecho en favor mío.
Si realmente estoy descansando en la obra de Cristo y en la salvación por gracia, realmente descanso en que Él también, a través de su palabra, va a hacer los ajustes necesarios para que mi vida cambie. Porque sí tienen que haber cambios, pero son el producto de la obra que Él hace en mí, no del esfuerzo personal que yo hago para cambiar. Él es el que transforma, regenera y cambia nuestras vidas. Él es el que se encarga de ir metiendo el dedo en la llaga de nuestros pecados para que nos vamos arrepintiendo y vamos cambiando nuestras malas conductas, nuestras malas obras. Dije que no me iba a estirar mucho. Dicen que siempre los predicadores decimos esto y finalmente terminamos hablando más de lo que debiera. Pero quiero que nos quedemos con este pensamiento, hermanos queridos. Cristo es el autor de la gracia y de la salvación hacia nuestras vidas. ¿Qué debo hacer yo? Lo que dice el apóstol. Primero arrepentirme de mi condición y correr a Cristo, sabiendo que Él me va a recibir por la gracia de Dios. Corriendo hacia Dios, sabiendo que la gracia de Dios está disponible hacia mí. Sé que soy un pecador, sé que le he fallado y sé que necesito de este Salvador. Entonces vengo a Él. ¿Y qué debo hacer? Si he ofendido a alguien, ¿qué es lo que comúnmente hace uno? Si yo ofendo a mi hermano aquí, Daniel, le digo, invento unas mentiras y, qué sé yo. Julio, cuando me encuentre con el hermano Julio, si es cristiano me va a decir con buenas palabras, ¿no? Pero si no está tan bien ese día, capaz que me mande un combo, ¿no es cierto? ¿Qué andas hablando de mí? ¿Qué te pasa? Y no sé qué cosa, ¿no es cierto? Pero si yo voy donde el hermano y le pido perdón, hermano, ¿sabe? Soy boca suelta y le hablé de mal, ¿ya? Perdóneme, hermano, perdóneme, voy a ir y tratar de, a las personas que hablé mal de usted, decirles que yo estaba equivocado. Si tú te das cuenta que has ofendido a Dios, nosotros todos sabemos pedir perdón, ¿no es cierto? Ahí nos enseñan a pedir perdón cuando nosotros somos chiquititos y nos mandamos a la embarrar. Solitos le decimos al papá, ay, perdona, no quise hacerlo, qué sé yo, y nos hacemos los cuchitos para que los papás nos den los latigazos más suavecitos posible. ¿No es cierto? Pero sabemos cómo pedir perdón. Tú sabes cómo pedir perdón. Tú has ofendido a Dios. Yo he ofendido a Dios. Y necesito de esta gracia, necesito de esta misericordia de Dios hacia mi vida. Necesito que esa obra de Cristo haga efecto en mi vida. Y lo primero que tengo que hacer es pedir perdón a Dios. Perdóname, Señor, y dame tu gracia que Cristo ganó en favor mío. Con esto concluyo. Padre amado, te agradecemos porque